Este episodio de Inquebrantable, que además es el primer episodio del 2025, es a mi gusto y no porque yo sea el host, una auténtica joya del podcasting. El invitado de este capítulo, quien es Pablo Ravelo, es conferencista internacional. Pablo hace unos años se volvió famoso, se volvió viral por empezar a recorrer el mundo en moto. Este hito le valió ser la portada de Diners y aparecer en Forbes, y a partir de allí se convirtió, como ya mencioné, en un speaker motivacional de talla mundial. Absolutamente cada minuto de este episodio realmente está cargada de historias con múltiples enseñanzas. Tan es así que el capítulo tiene un formato un poco diferente porque no alcanzo ni a introducir a Pablo. ¿Por qué? Porque en el preámbulo del capítulo, en donde yo siempre trato de romper el hielo con mis invitados, la conversación con Pablo comienza de un solo tiro a ser absolutamente interesante y una mina de oro. Entonces, tal vez el capítulo van a ver que empieza un poco de manera abrupta, pero es que realmente todos los temas que tocamos acá son de alto valor. Espero realmente que se disfruten este capítulo, que estoy seguro que les va a dejar muchísimas enseñanzas sobre cómo aprovechar la vida un poquito más y encontrar un verdadero propósito. Tanto que miras hacia atrás y ni te reconoces, porque el mundo te ha puesto en tantas circunstancias variadas que te volviste un coleccionista de paradigmas viejos y nuevos. Vas coleccionando nuevas formas de pensar y de vivir. Eso es lo más bonito, andar por el mundo con curiosidad. Entonces, por eso yo digo que esa es la historia que más cautiva, porque lo que te pasa en un viaje de estos es insólito. ¿Cómo vas a anticipar que te vas a quedar en la casa de un acumulador en Estados Unidos que te recibe a ti porque hablas inglés y eres blanco, pero te dice que los latinoamericanos son básicamente simios? Y al otro día te vas a un show de carros que se estrellan y ves cómo en Estados Unidos destruyen cosas que funcionan simplemente por placer. Y dice, pero ¿por qué hacen eso? 3 meses después estás en Bolivia y te das cuenta que terminaste en la casa de un futbolista famoso y te lleva a los entrenamientos y te invitan a un partido donde ganan y te dedican el partido a ti y te firman todas las camisetas. La camiseta te la firman todos los jugadores. O sea, ¿cuándo pasa eso? No le pasa eso nunca en la casa, ¿sí? O sea, en tu mundo cotidiano no te pasa porque tu zona de confort está tan bien estructurada, los muros de concreto de tu rutina son tan gruesos que no tienes ninguna razón para romperlos, ni nada por fuera es tan fuerte como para romperlos tampoco. Tienes tú que salirte de eso y, de verdad, ser vulnerable para que el mundo te presente las grandes historias. Fue por eso que me convertí en conferencista. Yo utilizo esas historias de esa transformación, de ese viaje por el mundo, como analogía para replantear nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, para salir de la zona de confort. Y eso es lo que las empresas me compran cuando hago las conferencias, como esa perspectiva fresca, positiva, divertida e insólita de esos aprendizajes que implica vivir la vida como una aventura. La mentalidad del aventurero es eso, es cómo me voy a las periferias de mi zona de confort como rutina. ¿Sí? No es romper todo y salirse y nunca más volver, ¿no? Es como cómo te vas apropiando de las periferias de tu zona de confort y vas conquistando más espacio. Cuando te das cuenta tienes una zona de confort inmensa. Eso es lo lindo. Pablo, bueno, aquí justamente adaptándome a las periferias de mi zona de confort y sin seguir dentro de con lo protocolario que soy yo, sin seguir el protocolo de mi podcast, arranqué a grabar porque ya de por sí nos estaba regalando unos buenos aprendizajes, y justamente te quiero mencionar la frase con la que quería abrir el Ajá. podcast oficialmente, que cuando estaba leyendo sobre ti, sobre tu historia y demás, te juro que fue una frase que todavía la tengo aquí.
muy Dímela grabada, y para es: resaltarla en mi cuaderno. no hay peor vejez que la que no tiene nada que Ah, contar. sí. Te voy a explicar por qué me llamó mucho la atención. Yo soy cuentero, por Ah, algo mira, soy podcaster. O sea, cuentero, me refiero a cuentero es, me fascina cuando estoy con mis amigos y demás. Yo normalmente soy la personalidad que se siente dentro de donde estamos, ¿no? Porque siempre estoy hablando yo, y en una historia que podrían ser un minuto, yo me demoro 15, me fascina. Por eso terminé en estas, y yo siempre digo que tengo un bichito de periodista que nunca pude rascar, de eh, storytelling. de storyteller. Y cuando tú decías no hay peor vejez que la que no tiene nada que contar, yo decía: ¿qué pasa si yo llego a viejo y no tengo nada que contar? Si contar historias es parte de mi esencia, es Ese parte es de lo el que soy, riesgo más parte. grande de la vida. Estamos aquí por un rato muy pequeño. También te va a pasar que un día vas a llegar como yo mañana y tener 43. Yo antes de ayer tenía 28, hoy ya tengo 43. Pero yo decía, el riesgo no es salir y exponerse, el riesgo es nunca hacerlo y pasar este ratico que tienes sin eso, sin ser el protagonista de una gran historia, que es solo tuya, que es tu vida. Entonces eres el único protagonista de tu gran historia. Todos los demás son invitados. Más vale hacerla memorable. Yo ando escribiendo, Álvaro, una autobiografía. Y la motivación para hacerla no es porque mi vida sea específicamente, como, digámoslo así, meritoria de semejante tomo, sino es porque yo me hice una pregunta. Y es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero llegar a viejo teniendo una vida extraordinaria en mis términos? ¿Por qué? Y la pregunta fue, ¿será que es una decisión solo mía? ¿O será que yo la heredé? Y empecé a ver las historias de mis padres y de mis abuelos. Y me encontré unas historias cinematográficas que pues no hay tiempo para contarlas acá, pero exilios políticos, mi papá estuvo en campos de refugiados, mi mamá vivió en el Congo, y las dos historias son muy cargadas de emociones y de grandes puntos de quiebre, pero realmente cinematográficos hasta el punto que mi abuelo brasilero, yo soy mitad brasilero, escribió 7 libros, y varios de esos contando esa historia que incluso la compraron para un guión de cine. Y yo dije, claro, a ellos les tocó vivir esa historia. Mi vida es muy lineal. Yo tuve que fabricar mi propia gran historia yo mismo, meterme en apuros. Entonces fue por eso que yo dije, no puede ser. Esa historia se llama 27.000 días. Y se llama 27.000 días porque es exactamente la esperanza de vida que tenemos en América Latina, que son 73 años. Dicho de otra forma, si tú tienes suerte, vas a llegar a los 73. Es el Mi promedio. familia son, mi familia son longevos, llegan hasta los 100, entonces yo Bueno, por ahí entonces tengo un ustedes están poquito más. jalando el promedio hacia arriba. En mi Pero el casa jalan punto es el que promedio. 27.000 es la cifra. Y muy curiosamente, cuando hice los cálculos, es exactamente cuando empieza mi historia, que es la historia de mis abuelos, hace 73 años. Entonces, escribiendo esa historia, me di cuenta que cada día que pasa es una página de un libro que tiene 27.000 hojas, 27.000 páginas. Y así no quieras, siempre se escribió una página. Si yo cojo tu libro hoy, va a tener el equivalente a 28 años de páginas escritas. ¿Qué me cuenta esa historia, Álvaro? Si yo pongo a leer ese libro, ¿qué tanto me va a cautivar a mí? ¿Qué tanto te va a cautivar a ti mismo si tú lo leyeras? Si tú leyeras tu propia historia, porque tú eres el héroe de esa historia. Pero más importante aún, ¿de qué quieres llenar las hojas en blanco que tienes todavía por escribir? Si de todos modos cada día que pasas una página, ¿qué dice? Y es ahí cuando tú ves que ese libro tiene capítulos que más o menos son de 5 años. Y cuando ese capítulo no termina, empiezas a reescribir las mismas ideas. No hay trama, se acabó, no hay nada más que decir. Y es por eso que hay que cambiar de capítulo. Eso es lo que avanza tu historia de transformación. Así quieras o no, cada 5 años va a pasar algo. Pero, ¿qué tal si tú tomas el control de la propia autoría de tu libro y estás preparado es para recibir lo que la vida te pone delante,
con esa mentalidad de escritor de una gran historia. Y esa es la vida la única vida que tienes. Y se va rápido. Te lo estoy hablando, yo no soy viejo, pero se va rápido. No, de acuerdo contigo, y justamente cuando leía esa frase yo pensaba, perdón, ¿qué tanto poder tengo yo sobre esa vejez que quiero contar? Yo te lo mencionaba ahorita, creo que antes de que empezáramos a grabar. Yo soy una persona privilegiada. Yo he tenido todo, he vivido cómodo siempre. Y dentro de esa comodidad, así como lo mencionabas tú en la historia de tus abuelos, nunca me he visto obligado a incomodarme. Entonces, escuchándote y leyendo todo lo que habías hecho, y bueno, ya esta conversación, uno se va dando cuenta que, bueno, de las incomodidades y de esas historias medio duras, que lo mencionabas en un podcast también. No recuerdo los términos exactos que utilizabas, pero hay veces que la vida nos obliga y hay veces que uno mismo se puede obligar. Hay cosas que son ocasionales y hay cosas que son intencionales. Creo que lo explicabas así. Eh, Quedó mi novia embarazada, eso es algo ocasional, eso es algo que te obliga a incomodarte tal vez si no era planeado y demás. Es una historia que contar que la vida de cierta manera te está empujando hacia allá, pero el quiero irme a recorrer el mundo en moto es algo completamente intencional. Y ahí es donde tú estás agarrando el guión de tu propia vida y decidiendo que vas a escribir sobre esas 27.000 páginas. Pablo, creo que exactamente en ese momento, eh, y de hecho me fue mejor que explicarlo que leer lo que tienes escrito en tu página, de donde creo yo que es el quiebre de ese libro de 27.000 páginas. Tú escribes: todos los días pasaba frente a un concesionario de motos de camino a la oficina y solo por curiosidad entré una noche que salí a caminar. En mi familia nadie nunca tuvo moto, jamás me había subido a una y tampoco me había llamado la atención. Pero mientras las veía proyecté que esta podría ser una buena forma de expandir el rango de acción de mis fines de semana. Así me inicié en el motociclismo, sin tradición motera y sin tener idea de motos. Compré mi primera motocicleta y conocí un mundo nuevo fascinante que me daba muchas razones para aliviar la intensidad del mundo empresarial. Yo básicamente necesitaba ser rescatado ¿De quién o de qué, Pablo? del hueco que yo mismo cavé. Del hueco. El hueco de la promesa del emprendedor, la idea sexy de ser tu propio jefe, la gran expectativa de convertirte en un inmenso empresario. Y lo que terminé fue cavando con mucha fuerza todos los días un hueco muy, muy profundo. Necesitaba una escapatoria. Y la moto solo fue una herramienta. O sea, me permitió imaginarme una escapatoria a mi rutina. Yo lo cuento en las conferencias. Yo llegué a tal punto de obsesión con la empresa que eh, los fines de semana, que eran los momentos de quietud, yo me dedicaba a levantar procesos. Entonces yo me iba a Juan Valdez de la calle 85 con el computador a documentar procesos de la empresa mientras veía a todo el mundo en la ciclovía pasando. Yo solo hablaba del tema y mis amigas me decían: Pablo, tengo una amiga que presentarle, pero por favor no le vaya a hablar de la empresa. O sea, no sea el man aburrido monotemático, sino trate de hablarle de otra cosa. Y yo llegaba a un punto donde yo decía: ¿pero de qué le hablo? Entonces yo estaba demasiado apasionado hasta el punto que me volví monotemático. Las distintas facetas que yo tenía antes, que me hacían una persona un poquito más diversa, más interesante, más fértil mentalmente, poco a poco las dejé morir para llenar ese espacio con más y más y más de la empresa. Es como si la empresa se hubiera apoderado de mí. Y eso acabó con mi forma de vida, porque esa obsesión me estaba impidiendo aprovechar mi parte de mi juventud, que de hecho, si lo hubiera aprovechado, incluso no habría generado el cataclismo que generó después, que fue que me salí de la empresa y mandé todo al carajo para irme al mundo. Y yo me acuerdo que, bueno, yo decía: tengo que cambiar algo. Esto también lo cuento en la conferencia. Yo estaba en el Carulla del 85 y vi una revista de esas para hombres que dicen cosas de hombres, Men's Health, una de esas.
Y en la portada decía, ¿cómo levantar más en Tinder? Una cosa así. Y yo, uy, me está hablando a mí la revista. Entonces la cojo y decía, haz cosas de hombres, cosas que te ensucien, que te muestre varoniles, algo así como andar en moto. Y yo, esta es la vuelta. Entonces yo también lo hice como una manera de tener más sex appeal. Así, eso hacemos esos somos los manes que nunca crecemos. Obviamente ya estoy casado, la historia es otra, pero eso fue una gran motivación y así empecé con las motos. Entonces era básicamente una escapatoria. Yo necesitaba una herramienta para salir del hueco. Esa era la soga que me sacó del hueco. Y digo que es una herramienta porque yo no me considero un motociclista, ni soy un afiebrado de las motos. Sí, tengo dos, sé andar bien. He andado más en moto que el 99.99% de colombianos, a excepción de Daniel Cabrera y Pedro Gómez, tal vez, que también son los recorridos del mundo en moto. Pero más allá de eso me permitió por fin romper ese muro que yo creía que era de concreto, pero era de papel, que se llamaba zona de confort. Y con la moto lo rasgué y vi que había un mundo afuera. Y me fui, y me fui, y me fui. Y descubrí, y me redescubrí básicamente. Descubrí la persona exploradora que yo siempre fui, curiosa, estudiante del mundo, autodidacta. Eh, y, y al descubrir que ese mundo era mucho más grande, me pareció insoportable el mundo actual en el que estaba. Yo decía, ¿a qué horas mi empresa se apoderó de mí? Me siento como con un hijo bobo. Es que si no estoy ahí, mejor dicho, ¿sí? Entonces dije, no, estoy aburrido y me da mucho miedo una cosa, de todas las cosas que yo no soy un tipo temeroso, pero me daba mucho miedo que a la empresa le fuera mal y que yo terminara peor de como cuando empecé. Eso sí. Entonces yo dije, no, no puede pasar. Entonces el momento cúspide, yo dije, listo, me voy, quiero darme la aventura a mi vida. Voy a, si no es ahora, ¿cuándo? Y ahí fue cuando salió la frase que tú mencionaste, que la peor vejez no es una donde no haya nada que contar. Y yo dije, ¿y qué tal que esa vejez no sea lo que yo me imagino? ¿Qué tal que esa vejez sea ahora o dentro de 5 años? Yo no quiero ser un joven, un viejo a los 45. Yo tengo que ser joven ya. Y qué mejor momento que este. Sí, tengo la empresa, pero tengo libertad. O sea, tengo cosas que uno da por alto. O sea, tengo salud y energía. Cuando tú emprendes un proyecto muy grande, tú necesitas esas dos cosas. La gente cree que necesita plata. Uno lo que necesita es salud, energía y motivación. Pero sobre todo salud. Si tú pierdes eso, todo se va al traste. Y la gente lo da por descontado. Incluso la gente es capaz de perder la salud por plata. Y yo digo, no, eso no puede ser la vida que para mí. Hoy en día no me acuerdo cuánto me gasté en el viaje exactamente, pero sí me acuerdo del viaje. La plata va y viene, pero esas experiencias no. Yo dije, este es el mejor momento. Si no es ahora, ¿cuándo? Uy, Entonces, ahí coincidimos. Las oportunidades que he tenido de viajar, Pablo, a mí siempre me preguntan qué me gusta gastarme la plata y yo digo siempre en experiencias. Yo hoy en día no me acuerdo, a mí me fascina el fútbol, soy un enfermo por el fútbol y cuando tengo la oportunidad de ir a estadios por los que me muero por conocer, de verdad que he llegado a pagar cosas locas, pero ese recuerdo, esas sensaciones, yo me acuerdo precisamente estando como entre los sitios y esas enseñanzas, esos recuerdos, como esas sensaciones, creo que es algo que es lo que justamente uno se lleva, ¿no? De esas experiencias. Entiendo, Pablo, que dentro de este proceso, entiendo que fue paulatino, que no fue de la noche a la mañana, viste, dejó todo tirado y pero arranco. estalló de repente. O sea, se venía acumulando, pero yo no lo vi Exacto, venir. pero entiendo que sí, en un momento tú literalmente hiciste una cosa, una lista de cosas en donde te decías, bueno, mi familia, ok, check. En ese momento tenías una novia y entiendo que fue una de las cosas pues que te tocó, no sé, como, no quiero decir una palabra fea, pero una de las cosas de las cuales te tocó prescindir para lograr cumplir ese sueño, la empresa, tocó ponerla en pausa un tiempo también por eso. Y Tocó parecía, salir de 15 personas. O sea, no fue tocó poca salir, cosa. parece,
entre comillas, como una decisión egoísta, ¿no? Pero al final era algo que tú necesitabas en tu vida y decidiste ponerte a ti por encima de todo, ¿no? Ah, mira, sí puede ser egoísta. El punto Ojo, es que no me yo importa. aclaro acá, yo no No, considero tranquilo, que el no egoísmo es sea malo. algo malo, ¿no? Yo lo No, he es que no aprendido me a ver como importa. algo bueno y necesario. Yo lo resignifiqué. Yo decía, si yo estoy bien, todo alrededor mío va a estar mejor. O sea, hacer las cosas solo por los demás, que es una motivación extrínseca, puede que no cumpla tus objetivos. Tienes que estar bien tú. Yo me acuerdo mucho algo que me decía mi mamá. Eh, Ella trabajó muchos años con Jean-Claude Bessudo. Y en uno de los eventos le preguntaron que ella, o él le preguntó, que qué era lo más importante para ella. Y todo el mundo asumía que ella iba a decir sus hijos. Y ella dijo, soy yo. Y todo el mundo como que, ¿por qué? ¿Usted tiene dos hijos? No, es que si yo estoy bien, ellos están bien. La fuente del bienestar tiene que estar adentro primero. Y a partir de ahí vas construyendo el bienestar hacia afuera. De lo contrario, no entendiste que tú eres el héroe de tu propia historia. Y cada persona que te encuentras también es el héroe de su propia historia. Más vale que cuando intersecten esos caminos, el resultado sea positivo. Pero no es responsabilidad tuya tampoco la historia de los demás o la trayectoria que cada uno sigue. Entonces, yo ya me reconcilié con este tipo de cosas, como si puede ser egoísta, sí, pero puede también no serlo. Es decir, ahora, si eso no hubiera pasado, si yo no hubiera terminado a mi novia y pensado en mí, esto no habría pasado. Esa Es la novia historia es con la que hoy estás casada. es la historia de amor que nos volvió a juntar en medio del viaje. O sea, la aventura nos puso acá y estamos esperando nuestro primer hijo. Si no hubiera Uf. pasado esto, no habríamos estado juntos probablemente. ¿Tú Entonces, crees que gracias, perdón, te interrumpo, pero tú crees que gracias a esa historia o a ese egoísmo momentáneo, Pablo, tú pudiste crecer para ser un mejor Pablo y entregarle la mejor versión de ti a las personas? es que yo no lo llamo egoísmo, es ser Ok. honesto con lo que te mueve y con lo que tú quieres. Ponerle el rótulo de egoísmo a una autohonestidad, si es que esa palabra existe, es lo único que te hace es cavar un hueco más hondo, porque no estás consiguiendo realmente eh, hacer de tu vida una obra de arte. Tiene que salir desde adentro. O sea, algo que aprendí en el viaje es que en cuanto más lejos voy, más hacia adentro llego. Y eso me permitió, esa honestidad me permitió abrir, conocer a un nuevo Pablo, que era el nuevo Pablo que sí quería estar con alguien y sí propiciaba la situación para que hoy en día pudiera estar con mi esposa que la amo. Entonces, Uf. no es egoísmo, es ser honesto. Nos han enseñado que ser honestos con nosotros mismos es malo y egoísta, pero no es verdad. No es verdad. Esa es la fórmula. No ser honesto con uno mismo, es la fórmula para hacer, para propiciar cataclismos indeseados en tu vida, para quejarse, para nunca haber alcanzado nada de lo que tú quieres. Al final todos tenemos una motivación intrínseca y más vale que seas honesto con ella lo antes posible, porque la vida en torno a ti se va a beneficiar de eso. Tú vas a beneficiar más a las personas, si es que eso es lo que te preocupa, cuando tú estás bien, no cuando tú estás mal o incompleto. Pero eso no busques que los de afuera te lo den a ti. Encuéntralo tú para ti y después entregas. No, no se puede ir a buscar paz en una persona que está en guerra consigo misma. He ¿Sí? escuchado yo por allí. Por qué andar por el mundo con máscaras? O sea, ¿para quién quieres quedar bien? A mí eso me vale huevo. Yo después de esta vuelta, yo siempre fui metalero, ¿no? Que es un género contracultural. Entonces siempre estaba discutiendo y proponiendo la parte contraria de las cosas.
Vengo de una educación francesa, en donde justamente lo que se propicia es el debate. Entonces, a mí contentar a los demás, ser políticamente correcto, cumplir, es algo que está fuera del mapa. Es como las únicas reglas son las que yo escribo. Sí, o sea, obviamente hay unas reglas más grandes, no puedo infringir la ley, pero realmente a mí no me gustan las plantillas que me ponen delante. Si tú me preguntas cuál es mi descripción de libertad absoluta y el único deseo real que yo tengo en mi vida es poder hacer lo que yo quiero y no lo que me toca. Yo todo lo hago para eso. Por eso he sido emprendedor, por eso va a hacer la vuelta al mundo, por eso tomo las decisiones que tomo y por eso actúo como actúo y por eso posteo lo que posteo. A mí no me interesa satisfacer a nadie. ¿Sí me explico? Hey, yo soy honesto conmigo mismo, si te gusta bien, ven conmigo y si no, pues vete con otro, me vale huevo. Es decir, ¿por qué debería yo cumplirle a los demás con sus expectativas? Yo el único compromiso que tengo en ese aspecto es con mis clientes, con mis mentees, con la gente que yo soy mentor de marca personal ejecutiva y con mis clientes cuando me compran algo y tengo una responsabilidad con ellos de ayudarlos a cumplir sus objetivos. Pero de decir lo que yo pienso, de actuar como yo actúo, yo no tengo que cumplir a nadie. A nadie. Sí, mi familia también está en equilibrio por eso mismo. Mi esposa me dice, Pablo, ¿cuándo vas a hacer tu próximo viaje? Y es porque ella sabe que yo necesito eso para estar bien. Las amigas le dicen, pero usted cómo, o sea, este man se va un mes y usted lo deja. O sea, las amigas piensan así. Y ella dice, él lo necesita y es bueno para él, así nos conocimos, es como lo natural. Y Es tu ese respeto esencia. y esa autenticidad contribuye a que nuestra relación funcione bien. Porque desde el momento en que tú empieces a renunciar y renunciar y renunciar a no ser honesto, eh, eso no se cura con el tiempo, eso se agranda. Eso sería, se vuelven más ondas. Entonces, no, yo no cumplo, a mí no me importa si me dicen que es egoísmo, yo digo egoísmo es falta de honestidad, ya está. No nos gusta, nosotros decimos mentiras a nosotros mismos todos los días, las personas yo veo cómo se autosabotean, lo veo en los ejercicios de las mentorías, en donde hacemos todo un proceso de autoconocimiento y todo un módulo de eso, y a las personas, por ejemplo, les da miedo decir o reconocer que quieren hacer algo por plata. ¿Eh? Sí, por plata. ¿Y qué? ¿Qué quiere hacer con la plata? No, quiero dedicarme a ir a conciertos de Iron Maiden por el mundo entero. Ah, bueno. O sea, ¿quién soy yo para decirle que eso no es válido? O sea, ¿acaso todo el mundo tiene que querer cambiar el mundo? Sea honesto. Sea honesto. Esta es la historia que todos escribimos en ese libro de 27.000 hojas es solo la nuestra. Y ahí intersectan otras historias. Pero en ese libro es la única protagonista es uno. Pablo, entiendo que creo que la enseñanza transversal a toda tu travesía o a todas estas páginas que has escrito desde que comenzaste, desde que pasabas por ese concesionario de motos después de salir del trabajo, eh, la enseñanza transversal viene siendo como ese stay true, esa honestidad de cara a ti mismo y cómo a través de eso has logrado, digamos que encontrar una mejor versión de ti, para luego poderle incluso entregar a los demás una mejor versión de ti. Pero me imagino que toda esta travesía, perdón, eh, se puede luego segmentar en enseñanzas mucho más específicas. Me imagino que cada pueblo, cada país, cada kilómetro te traerá enseñanzas, digamos que mucho más puntuales, que luego agregan y consolidan un poco más como todo este stay true todo esto que has aprendido en el camino, ¿no? Yo creo que es más la acumulación de experiencias, más que la desde un país específico. Ok. Y yo creo que todo puede decantar en una habilidad que a mí me parece fantástica que me dio el viaje, una gran habilidad. Y es de sentirme cómodo en lo incómodo. Eso es una habilidad. Estar incómodo para mí no es incómodo. Eso para mí es increíble. El poderte acomodar. Es que no necesito aclarar más, es que si no lo oscurezco, es así ya. La habilidad de sentirse cómodo en lo incómodo.
eso sirve para cualquier emprendimiento que tú inicies en tu vida. Y ese emprendimiento puede ser una marca personal, puede ser una empresa, puede ser la aventura de tu vida, puede ser lo que consideres tú que sea una decisión propia para crear algo nuevo. Eh, Aprender a estar incómodo es una habilidad y, y como tal se desarrolla. Mejor dicho, no puedes aprender a estar incómodo leyendo libros. Tienes que ir a estar incómodo y aprender de eso. Me voy a poner Exponerte. filosófico. Si estás cómodo en lo incómodo, eso automáticamente te hace sentirte incómodo en lo cómodo, Pablo. Sí, pero yo aprendí también a resignificar los momentos. O sea, no es que yo no valore las rutinas. Yo no he viajado casi este año y eso sería como una contradicción dentro del mundo de Ravelo. Pero, pero también es porque siempre tengo proyectos andando. Entonces, para mí no es solo viajar, para mí es tener proyectos que yo considere que son valiosos. Y cuando en la vida dejas de tener proyectos valiosos, pierdes la necesidad y el gusto por caminar. Lo que te mantiene caminando son los proyectos que emprendes, ya sean obligatorios o vocacionales. Y la vida es eso, es una colección de proyectos. Y como tal, un proyecto por definición tiene un principio y un fin. No tiene sentido extender un proyecto al infinito, eso sería una operación, algo operativo. El proyecto tiene un inicio y un fin. Crea algo, lo entrega y ya. ¿Y cuál es el siguiente? Entonces, yo sí creo que la vida de las personas, digamos así, la calidad del libro que estás escribiendo, que son tus 27,000 días, es directamente proporcional a la calidad de proyectos, calidad y diversidad de proyectos que decides emprender en cada fase de tu vida. Si te obligó la vida a emprender un proyecto difícil, asúmelo. Es parte de esa historia. Si tú te inventaste un proyecto, asúmelo. No sé, voy a crear una startup y voy a fondearla y va a tener que ser un unicornio, qué sé yo. Tampoco tiene que ser algo grande, pero digo, es algo que sea significativo para ti, ¿sí? O quiero tener 10 hijos, no sé, cualquier proyecto que tú consideres que sea como realmente interesante y llévalo y déjalo ser, déjalo vivir. Esos proyectos hay que dejarlos desarrollarse, pero también aprende cuándo culminan. Y lo que nos mantiene caminando son los proyectos que emprendemos. Así que un gran aprendizaje de esto es eh, trata de emprender los proyectos de vida de la mayor calidad posible. En tus términos, ¿no? No en los términos de los demás. Sé honesto. Uf. Pablo, entiendo. Bueno, ya si quieres nos vamos un poquito más a la parte física de la historia. Eh, Entiendo, arrancaste por Colombia, Ajá. tranquilito. Sí, sí, es que este travesía en algún momento es tranquila, pero arrancaste Sí, por sí. Colombia tranquilito, así como lo decías tú, coqueteando con las periferias de tu zona de confort. Empiezas luego por Sudamérica y vas subiendo, ¿no? Y llegas hasta Canadá, si no estoy mal, alcanzas a llegar. Es una vuelta larga, ¿Cómo mi amigo. es? Sí, y lo que queda, ¿no? Ah, Más emocionante gracias por todavía, recordármelo, sí. de cómo es viajar solo. Eh, ¿Hay algún momento en donde te sientes solitario? Em, Hay una diferencia entre eh, el hecho de estar solo o de sentirse solo y de ser solitario. Ok, Sentirse solo es cuando realmente estás sufriendo por la soledad, ¿sí? Que sientes un vacío por esa soledad. Lo solitario es un estado. Yo soy una persona solitaria. O sea, estoy rodeado de gente, tengo mi familia y todo, pero yo de entrada soy una persona solitaria. Es decir, es importante para mí la soledad y para mí tiene valor y no la resiento, pero eso soy yo por mi personalidad. Otras personas no ven, o sea, ser solitario no es un estado, sino se sienten solos. Y eso es una forma de desamparo. No me pasa a mí así.
Entonces yo voy en la moto solo por el mundo. Más bien que solo voy solo, pero es un viaje muy solitario, porque estás rodeado de gente todos los días, pero esa gente cambia todos los días. La única persona que te acompaña día y noche eres tú. Por eso yo digo que entre más kilómetros y más lejos te vas, te das cuenta que el viaje en realidad es hacia adentro. Entonces sí es un viaje solitario, pero a mí me parece un viaje solitario enriquecedor. Te doy un ejemplo de la vida real. Hace como 4 años me encontré con Frederico Pedreira. Es el CEO de Avianca, es portugués. Y él era el CEO de Avianca Brasil. Y yo lo conocía y me dijo, Pablo, yo quiero hacer lo mismo. Nos reunimos y él efectivamente se fue de Brasil hasta Ushuaia, volvió cuando él salió de Avianca Brasil, cuando se agarró con Seframovich. Y, y después volvió y eso le ayudó mucho a renovar y fue después que volvió a entrar a Avianca. Hoy en día es el CEO de Avianca completo. Pero esos viajes son terapéuticos. Es como un lavado, ¿sí? Porque además como viajas por tierra, no te puedes saltar pasos. O sea, estás obligado a circular por lo que el camino tenga para ofrecer. No puedes decir, esta parte me la salto porque no me gustó, porque es muy aburrida, muy larga, o porque no hay comida, o porque no me gusta la gente, o porque están en huelga, o porque es peligroso. No te lo puedes saltar. Estás en la obligación de enfrentarlo. Y eso te convierte en una persona distinta. No es porque sea difícil, sino es porque te pone una circunstancia en donde realmente eh, deliberas mucho contigo mismo. Entonces, esa soledad a mí me parece muy constructiva. Además, esa soledad eh, te vuelve más empático y más simpático porque tienes que hablarle a la gente. O sea, tienes que estar en constante contacto. Eso te iba a preguntar, porque entiendo que el camino en la moto es solitario, eh, no que te sientas solo, sino que es solitario, pero en cada parada que haces, obviamente vas pidiendo ayuda, sé que te has quedado en sitios de gente que no conocías, has conversado con gente, yo creo que en algún momento querrás Claro. romper esa barrera del silencio y demás, y creo que te voy a hacer una pregunta muy difícil porque entenderé que en el camino habrás conocido cientos, si no miles de personas, con las que algunas habrás compartido 5 minutos, algunas habrás compartido bastantes horas. Alguien que definitivamente te haya cambiado, Pablo, la manera de ver las cosas, alguien que te haya dejado una enseñanza que tú digas, Sí, Dios mío. eso lo cuento, de hecho esa anécdota la cuento en un Rockcast, que es uno de mis podcasts, ese lo hice con Carmen Salarcón y se llama La anatomía del liderazgo, y cuento ese caso de cuando yo venía bajando de Alaska. Es el sueño de muchos, llegar a Alaska por tierra. Yo me fui hasta el último rincón allá. Y al bajar, ese continente, Norteamérica es muy grande y no hay gente. En Canadá no hay gente, entonces son días y días recorriendo frío, estaba mamado de acampar y conseguí a alguien que me iba a alojar en un pueblo como a 500 kilómetros y yo avanzaba ahí, pero yo venía muy agotado de muchos días de ruta, muchos días de carpa, los pies mojados y paré en una gasolinera en medio de la nada. Y en esa gasolinera alrededor había unas casitas bien pobres, bien humildes. Y yo me acuerdo que paré la moto y llamé a mi novia y le dije que estaba mamado de acampar. Mejor dicho, le eché todo el sartal de razones por la cual estaba pasando la terrible viviendo el sueño de mi vida. Así, así tal cual. Y, y en esa sale un señor barbado, sonriente, con unas botellas de agua de la casa y me dice, ¿quieres agua? Y yo, sí, la necesito. Entonces le dije a ella, ahorita te llamo. Y llegué al señor y le eché otra vez todo el cuento. Y me dijo, no, pues si quiere, quédese aquí en el garaje de mi casa que tiene calefacción. Y yo no, yo un garaje lo veía como, llegué al Ritz. Llegué, un garaje, o sea, voy a dormir seco. Y yo listo, tal. Y el man sonriente me invitó a comer y yo seguía con mis quejas y él me dijo, yo le voy a presentar a alguien, pero pues tiene que saber que está un poquito delicada y es mi esposa. Ella tiene cáncer. Y salió la señora muy flaca,
muy, muy deteriorada. Yo dije, esta señora no le queda mucho realmente. Me dio mucho pesar. Y él y ella sonrientes, él me invitó a comer sonriente y todo. Yo decía, ¿cómo es posible que yo, joven, con salud, viviendo la aventura de mi vida, venga a quejarme de todo y estas personas viviendo en el trasero de Canadá, en un pueblo aburridísimo, eh, humildes, pues obviamente la humildad del primer mundo, que es diferente, pero mismo así son humildes, viendo la muerte a la cara. Y sin embargo me hablan con sonrisa y me preguntan maravillados del viaje. O sea, ¿con qué cara yo me permito estar bravo con mi aventura? Es como, no tenía sentido. Y es así como el viaje también te enseña, te da puños en la cara a veces, te enseña cosas de formas que no lo esperas. Tenemos todos un delirio de control de que creemos saber lo que estamos aprendiendo, pero hay muchas cosas que no sabes que estás aprendiendo y tiempo después te percatas. Y esa fue una. Y como esas tengo muchas, o sea, pero, pero ahí es cuando yo digo, eh, lo único que te puede romper todos los planes en la vida, lo único es la salud. No es la plata, es la salud. Con salud puedes hacer lo que sea. Sin salud vas a tener muy difícil. Entonces aprovecha mientras la tienes. Es un privilegio. Conozco personas cercanas que tienen cáncer, jóvenes. Yo digo, o sea, si me tocara a mí, yo digo, esa es la vejez. Ahí tienes. Uno no sabe cuándo llega la vejez. Y la vejez para mí es cuando pierdes la salud. No es cuando cumples muchos años. Entonces, ojalá que la vejez te agarre con unas buenas historias para contar ya. No, no hay que esperar a ir a cumplir los 73 años, sino que hay que No. estar La, construyendo las historias para contar desde ya. la vejez es cuando pierdes la salud. Esa es la verdadera vejez. Porque es la que termina con tu vida. Uf. Pablo, eh, hemos hablado prácticamente de las páginas más recientes de tu libro. Me encanta esta analogía del libro, ¿ah? Que me hiciste el trabajo de conductor de host muchísimo más fácil. Sí, la analogía. Hemos hablado un montón de las páginas más recientes de tu libro, ¿no? Y de pronto lo que viene siendo el clímax de esta historia o la parte emocionante. Eh, pero cuando uno te mete una investigada, te soy honesto, eh, ¿Está cuando uno está bien? leyendo sobre ti y demás, en la página, en tu página web, cuando en la parte sobre mí, habla sobre la vocación. Y fue algo que me llamó mucho la atención, porque hoy en día uno te escucha a ti y parece que esto sobre el cual tú nos estás contando de viajar por el mundo en moto y de tener muy claro cómo trabajar en esa mejor versión de ti y todas las partes que tienen que ir funcionando para que puedas estar viviendo este sueño y demás, eh, pareciera que pues para ti siempre fue muy, muy claro, ¿no? Pero cuando uno empieza a leer sobre ti, eh, encuentra que hay varias vocaciones en el camino antes de llegar a Sí. esta ultimate, si se quiere, vocación de ser speaker e inspirar a personas a que escriban páginas más emocionantes de su propio libro. Sí, es que en realidad lo que detonó todo no fue un viaje por el mundo ni la moto. Lo que detonó todo fue antes de eso cuando yo me di cuenta que la empresa estaba eh, acabando conmigo y que yo necesitaba rescatarme, pero no sabía cómo. Y fue ahí que yo tomé una decisión crucial en mi vida. Y es que yo quería tener una vida extraordinaria. Y la pregunta que me hice después fue, ¿pero qué carajos es una vida extraordinaria? O sea, si yo te pregunto eso, ¿tú qué me respondes? ¿Qué sería una vida extraordinaria para ti? No, no sé, toca sentarse con papel y lápiz a ver qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno no quiere. Es como muy existencial. Y después me hice la pregunta, ¿qué sería una vida extraordinaria para el Pablo de dentro de 20 años? Mejor dicho, esa pregunta nunca tiene una única respuesta
porque tú eres único y tú hoy eres una persona única, hoy eres distinto al tú de mañana. Entonces la respuesta va cambiando en el tiempo. Entonces yo me di cuenta que no podía procrastinar la respuesta, yo tenía que responder en ese momento para mí que era una vida extraordinaria. Y fue ahí que yo dije, ser multifacético. Esa idea me gusta. ¿Y qué es ser multifacético? Es ser muy bueno para cosas muy diferentes. Y ahí fue que sale mi idea del top 1%, y es, más que compararse con los demás, es cómo tú te mides contigo mismo. ¿Sí? ¿Cómo soy el mejor 1% de Pablo? En muchas cosas distintas. ¿Será que no puedo ser, estoy inventando, alcalde de Bogotá, músico de rock, que va a Rock al Parque, escritor de libros, youtuber, empresario, y ser el top 1% en todo eso? Esa idea a mí me parecía sexy, ¿sí? Ni siquiera el hecho de lograrlo, es el hecho de buscarlo lo que me parece sexy. Es cómo desarrollar habilidades que me lleven al top 1% de mí mismo. Y en cosas muy diferentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo clavada un par de espinas en mi corazón. La primera es cuando yo dejé la música. La dejé por falta de orientación. Yo creía que no era suficientemente bueno para eso. Tenía 19 años. Y todavía hoy me vengo preguntando cómo habría sido si hubiera renunciado. Ahí la pregunta está es, ¿qué estoy haciendo hoy para rescatarlo? Nada. Entonces, ahí está, culpa mía. Pero la otra es, siempre quise ser piloto. Ser un piloto de aviones grandes. Por plata no lo hice en su momento, pero tampoco me esforcé lo suficiente, no hice lo que debía hacer para ser piloto. Y lo podría hacer hoy, ¿sí? Pero son dos estrellas que yo tengo clavadas y yo digo, qué chévere para mí decir, uy, escribí el libro 27.000 días, tengo los canales, hice la vuelta al mundo en moto, monté una empresa, monté otra, soy músico, además, eso me parece fascinante a mí hoy. Entonces yo dije, quiero eso. Pregunta siguiente. Bueno, ¿cómo empiezo? Yo digo, necesito una proeza para mí, algo insólito. Tengo que inaugurar la mitad de mi vida, que son los 40 años, ya habiendo hecho algo insólito por mí. ¿Y qué pasa si le doy la vuelta al mundo en moto? ¡Boom! Ahí tienes. Y ahí. Entonces fue ahí que las cosas se pusieron en su sitio. Pero yo tuve un llamado. Tiempo después me di cuenta que esa era la crisis de los 40. Es que uno le dicen, la Está crisis de los buenísimo. 40 le va a llegar a uno, claro, me va a comprar un carro de convertible. No, la crisis de los 40 llega de una forma que no, o sea, tú no la identificas, ¿sí? Y tiempo después, ya cuando estás en ello, cuando la pasas, tú dices, ah, esa era la crisis de los 40, a mí me tocó así. Con razón me volví ciclista. Ahora todos los papás tienen la No. bicicleta y, Y y 10 millones de pesos en ropa todos esos bicicleta. Ironman, todos esos Ironman, eso es un repositorio de crisis de los 40. Está buenísimo eso. Que les empieza a Sí. salir panza y dicen, no, yo tengo todavía, yo soy joven, yo puedo ser atleta, y por eso Ironman vive. Eso no es para los atletas de verdad. Ahorita estaba llena Cartagena de jóvenes De, dentro de la crisis de los 40. de muchachos. Sí, yo molesto a un amigo que pues, es triatleta, ya sabe, y decirle, molesto, eres tú y después están todos los señores, a ti se te adelantó la crisis. ¿Has Y ¿sabes qué escuchado? dicen? Ya cambian su vocabulario. Ya no dicen voy a ir a montar en bicicleta, dicen voy a ir a entrenar. Ah, sí, güey, bueno, pero yo no puedo, yo digo lo mismo porque yo salgo a correr. A Y yo no digo entrenar, voy ¿no? a correr, yo digo voy a La entrenar. crisis. Y Bueno, es yo siempre he sido el cuchito de mis amigos, cabe aclarar, ¿no? Entonces yo por el ahí cuchito. de nacimiento 28, de corazón soy boomer, dicen mis amigos, siempre, así que por ahí yo soy un adelantado a eso. Pero ahí está, muchas personas asumen la crisis de los 40 distinto. Lo que pasa es que yo me fui realmente con una idea de sacar los cabellos, como una vuelta al mundo en moto, como que la gente me miraba, ¿qué? Sí. ¿Qué pasa este man? Yo- las esposas de los Ironcuchos deben estar dichosas, entonces dicen, ¿saben que dejen a este man montar su bicicleta tranquila? No, el que escuche Que esto, pudiera estar tranquilamente montando moto por todo el mundo y ahí sí vamos a tener un o sea, sí, problema. que se den por bien servidas y solo están haciendo Ironman. Ah,
Tal cual. Pablo, Claro, ahorita me dijiste algo que me quedó aquí y dijiste, hablaste de tu primera vocación en la vida, que era la música, y sí. que todavía estás pensando y que, bueno, y que no estás haciendo nada al respecto para rascar ese bichito de la música, pero dijiste, yo dejé la música porque creí que no era lo suficientemente bueno y estaba mal orientado. Cuando me dijiste lo de que habías dejado la música, dije, bueno, tal vez no era su vocación, pero creo que básicamente 25 años después, casi 25 años Ah, no. después, hoy sigues pensando en ella. No, no, eso es un ¿Crees, martirio. crees, Es que crees te que voy hay a decir una cosa. vocaciones, crees que hay Porque, vocaciones que no son para uno? Perdón, pero ¿por qué uno tiene que decir que eso no es mi vocación? Como si uno tuviera que la elegir. pregunta. No Eso te tienes iba que a elegir. preguntar. Vocación es cualquier cosa que te nace y que te motiva a tener un proyecto con ella. Ya está. No hay que sobrepensarlo. ¿Sí? O sea, una vocación es algo que te incita a iniciar un proyecto. Y pueden ser cosas muy distintas. Nos han metido la idea de que tenemos que ser buenos para una cosa. Pues yo te tengo una noticia. Hoy en día, en el mundo actual, lo que toca es ser bueno en muchas cosas y saber conectar los puntos. Esa es la innovación. Esa es la otra especialidad. La especialidad en lo genérico. ¿Sí? ¿Cómo conectas puntos? Nada que ver. ¿Qué tiene que ver la música con aviones, con un canal de YouTube, con una vuelta al mundo en moto, con empresario? Si tú revuelves eso, lo pones en una licuadora y lo sirves, es un cóctel único. Entonces, yo sí digo que algo que sí está mandado a recoger es que tenemos que ser buenos solo para una cosa. Eso sí. Yo, por ejemplo, no quiero eso para mí. Un ejemplo lindo que justamente hace unos días los vi es Iron Maiden, ¿no? El grupo. Y Iron Maiden tiene un cantante que se llama Bruce Dickinson. Y ese loco es escritor, cantante y músico de Iron Maiden. Es piloto de aviones comerciales. ¿Sí? Él mismo pilota los aviones grandes de Iron Maiden con los que hacen las giras. Además es caballero de Inglaterra, no sé qué. Y se me escapa otra cosa increíble que tiene. No es como médico, pero es algo así como de otra carrera, como físico. O sea, es una cosa que uno dice, ¿en serio ese tipo le cabe todo eso en esa vida? Entonces yo digo, claro, tiene un montón de plata, pero la plata la consiguió de una forma y de todos modos es muy difícil con y sin plata hacer eso. Entonces yo digo, hey, qué inspiración. Entonces yo digo, no, es un tema de mentalidad. Y ahí yo dije, eh, mi proceso reciente de transformación de vida ya no es un viaje, sino es cómo desmonto todo ese montón de paradigmas que me autosabotean. Se llaman mentalidades paralizantes, las hay, son 4 tipos, eso lo vemos en las mentorías también, que son tus miedos e inseguridades, las creencias limitantes, los mitos y las influencias negativas. Todo eso contribuye a tu visión del mundo y esa visión del mundo está diseñada para restringirte. Pero si uno se da el permiso de decir, hey, no, 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 yo sí quiero hacer esto. Quiero explorar. No tengo que ser el mejor, pero sí voy a ser mejor si lo intento que si no lo intento. Entonces, no sé, eso es como mi filosofía de vida últimamente. Compagina muy bien con eso de no tener que cumplirle a nadie. Yo no estoy aquí Eso para estaba cumplirle a nadie, pensando. a mí Tu, nomás. tu, tu hijo o tu hija que viene en camino, ya vi que va a ser de Luciano. eso. Ajá. Luciano, bueno, tu hijo ya vi que va a ser de esos que va a estar inscrito en todo lo posible y va a tener una vida En muy, lo que muy él activa quiera, en lo que él pero también quiera. él va a tener su vida. O sea, yo le voy a dar las oportunidades y le voy a enseñar todo lo que pueda, pero no es mi responsabilidad tampoco la trayectoria de vida que él tome la decisión de tener después de los 13. Porque es a partir de los 13 cuando empieza la adolescencia, empiezan a tomar sus propias decisiones. Él también tiene su propio libro. Yo le voy a ayudar a escribir las primeras páginas, pero él tiene que ver qué escribe después. Pablo, te voy a ser completamente honesto. Yo soy brutalmente honesto. Eso es un arma de doble filo. Inquebrantablemente honesto. Inquebrantablemente honesto. En mi vida siempre ha sido un arma de doble filo, porque hay gente que le gusta la honestidad y hay gente que no le gusta la honestidad. Pero siempre digo, tú nunca vas a escuchar de mí lo que quieres escuchar, vas a escuchar lo que yo considero que deberías escuchar y que te pueda aportar a tu Ok. vida. Yo creo
esperaba encontrarme, Pablo, con un Pablo mucho más libreteado, que tal vez quisiera imponer su estilo de vida a los demás y decir, este es el único estilo de vida que es válido. Pero a medida que se ha desarrollado la conversación, me he dado cuenta que genuinamente tú consideras, me corriges si lo que estoy diciendo es una barbaridad, ¿no? Pero que tú consideras que este estilo de vida es el estilo de vida perfecto para Pablo, que tú quieres Para el contar Pablo tu de hoy. historia para el Pablo de hoy, pero que tú quieres contar tu historia de vida para, ojalá, de cierta manera, contagiar a los demás, pero que al final del día cada uno tiene su camino y su manera de vivir la vida que lo va a hacer, que lo va a llenar de igual manera a ti, no solo por esto último que me comentaste de tu futuro hijo, sino cuando me comentabas también, cuando me hablaste del tema de solitario, me dijiste, yo soy un buen solitario, esto es bueno para mí. Y también cuando tú estabas buscando qué te hacía falta y cuando te estabas consumiendo tu propia empresa, decías, esto es lo que yo necesito. Por ahí hay gente que este tipo de cosas la llenan. ¿Y a qué voy con esto? Cuando uno entonces empieza a meter en tu vocación de speaker internacional y podcaster, en donde estás contagiando personas con tu historia de vida y tal vez los pones a reflexionar un montón, eh, empieza todo este tema, pues obviamente de la marca personal, ¿no? Eh, y lo que yo veo a través de todo esto es, tú tienes una historia de vida que yo creo que para el cine sería súper, captaría mucho público porque, porque ¿Conoces a parece, alguien en Netflix? Me serviría. bueno, no, hey, ¿tú alguna vez pensaste que ibas a estar recorriendo el mundo en moto? No, se dio después, así que, por qué no Netflix? Cuidado. Eh, pero Pablo, parecía en un momento que estabas dejando todo a un lado y que esa es como la historia perfecta. Yo lo dejo todo a un lado, Es lo que a la pausar gente le mi gusta vida, escuchar. Sí, no. exacto. Pero parece ser, Pablo, que al final del día no dejaste nada a un lado, sino que complementaste tu vida de la mejor manera y el resultado de lo que estás o lo que estás haciendo hoy como speaker internacional y podcaster es un resultado justamente de, entre comillas, poner en pausa tu vida. Y yo siento que no fue una pausa, sino que fue un impulso hacia el resto de tu vida. ¿Puede ser? Yo lo veo más que un impulso, era como, no, es el mismo ritmo que yo llevo de seguir caminando. Como te digo, yo siempre estuve caminando, cuando tenía la empresa era también caminando todos los días muy firme con ese proyecto y me motivaba. Lo que pasa es que ese proyecto terminó. Lo que pasa es que no me detuve, seguí caminando. ¿Sí? El viaje lo arruinó la pandemia, seguí caminando, me inventé otro proyecto. Es la mentalidad de Johnny Walker, sigue caminando. O sea, y la zanahoria que te hace caminar son los proyectos que tú emprendes vocacionales. Y el garrote que te hace caminar son los proyectos que la vida te impone. Pero el punto es seguir caminando. Eso es para mí. Entonces, no hay una única receta tampoco. O sea, ¿tú te imaginas cómo sería el mundo aburrido si todos siguiéramos la misma receta? Pues ya es aburrido para la mayoría por esa razón. No tiene ningún sentido. Porque la gente no logra salir de esa receta, Pablo. O sea, porque, y digamos La que mentalidad. de cierta manera, tú y yo medio compartimos un poquito de esa receta, porque bueno, yo soy ingeniero industrial, tú eres administrador, son carreras muy afines, en cierto sentido. Empezamos por consultoría, que será como que el camino que siempre a uno le plasmaba. Yo te contaba antes de que empezáramos a grabar, yo estaba convencidísimo de que yo, después de ser ingeniero industrial, tenía que entrar a consultoría o banca de inversión en su defecto, Porque hacer un MBA y seguir una carrera, es muy porque estábamos simple, ahí. es muy simple, Álvaro, y es porque para que el mundo funcione se necesitan resultados predecibles. Y los resultados predecibles los dan los sistemas, que es una serie de recursos, de lógicas, de insumos que hacen que la sociedad pueda sostenerse. Y esos sistemas son, sí, recetas. Entonces, hacer parte de ese sistema te garantiza ciertos resultados. Si tú crees en ese sistema que te metiste de ingeniería industrial, consultoría, es muy probable que vayas a tener una buena vida cómoda. Es muy probable. ¿Sí? Entonces, no está mal. Hiciste parte de ese sistema.
Ahora hay otros sistemas, ¿sí? Y eso es salirse de la zona de confort. ¿Cuál es el sistema para mí? Lo que pasa es que las personas que nos gusta emprender, hacemos tal vez parte de menos cantidad de sistemas porque nos atrevemos a construir uno propio. Y ese sistema propio, pues, conlleva unos riesgos y unos sacrificios. Es el costo de tener tus propias reglas dentro de un sistema más grande, ¿no? Además, porque tienes sistemitas dentro de un sistema más grande. Vivimos en una sociedad, ¿sí? También tienes que hacer plata, porque si no, ¿cómo vives? O sea, tampoco, ¿sí? Entonces, pues, porque yo soy mentor, porque yo soy tallerista corporativo, porque yo soy conferencista, sí, me gusta, pero es que también me da retorna. Entonces yo también tengo que entender que la sociedad necesita algo de mí y yo se lo doy por un precio. Hago parte de ese sistema, pero con un sistema que yo cree que se engancha al otro. ¿Sí? Tú lo que hiciste en tu carrera fue decir, yo me entrego a un sistema que ya está armado. Más fácil. El resultado es muy predecible. Pero pues por esa misma predictibilidad es que también se puede poner aburrido y sencillo. Pero ese es el éxito de ese sistema también. Entonces yo no lo veo como algo malo. De nuevo, sé honesto. Si es el sistema que quieres para ti, úsalo. Ahora, si es siendo honesto contigo, no es tu vocación o realmente tu camino es otro, ¿cuál es el otro sistema para ti? ¿No lo hay o es inalcanzable? Creas uno tú. Todo tiene costos y riesgos, pero estás en un mundo relativamente libre para hacerlo. Con tal de que pagues impuestos, puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? Pero Pablo, es más fácil utilizar un sistema ya creado. Es más fácil para mí comprar este computador que yo ponerme a armar uno. Para mí, para mi necesidad específica. Es más fácil. ¿Sí? Pero cuando se Pablo, trata de tu vida, para esas personas, perdón, que están en el sistema y que quieren crear un sistema nuevo en sus vidas, que no están siendo honestos con ellos mismas y dicen estar felices en ese sistema ya construido, pero que en realidad necesitan tal vez construir un sistema, de pronto hasta la periferia, ¿no? Sin dejar el sistema central, pero ir construyendo cositas aparte, así tal vez como los de este podcast, para mí, ¿cómo, cómo les recomiendas eh, que empiecen ese sistema? O por dónde les dirías que empiecen, mejor dicho? es lo que yo hago en las mentorías de marca personal. La marca personal es básicamente una herramienta. Y es la herramienta para tú utilizar el potencial que tú ya tienes hoy, desaprovechado, y convertirlo en un producto o servicio que le sirva a alguien. Entonces, nunca antes habías tenido en tus manos la posibilidad tan impresionante de llegarle a tanta gente. La marca personal es crear conversaciones, es posicionarse en un grupo, en un nicho, como la persona que resuelve algo. Eso es una marca personal. Y eso que resuelves tú con la marca personal, ese producto y servicio, es lo que te permite a ti construir tus propias reglas. Pero esas reglas, tú las construyes es a favor de unas reglas más grandes que son las de la sociedad. O sea, porque alguien debería usarte a ti, contratarte, consultarte. Y es porque tú tienes algo de valor que le sirve para ser parte de sus propias cosas, de sus propios sistemas. Entonces, la forma más de bajo riesgo que uno puede hoy en día emprender algo sin necesidad de meterse en inventarios, en negocios complicados, en socios, es una marca personal. Con el solo hecho de que te lleguen nuevas oportunidades laborales que nunca pensaste que te iban a llegar, ya estás ganando. O que te paguen por una consultoría que antes tú dabas gratis o que dabas como un paquete dentro de la empresa donde trabajas y tú dices, pero ¿por qué no estoy cobrando por esto? O que tú simplemente digas, hey, yo sé algo que para mí esto es muy fácil de hacer, pero para otra persona es debido a muerte que se le haga ya. Le cobro no por mi tiempo, sino por el impacto. Tienes un ingreso extra y puedes abrir otros proyectos e incluso hay gente que se dedica a eso como plan A. Entonces, nunca antes había sido tan fácil y tan de bajo costo construir una marca personal que te permita monetizar tus habilidades y por lo tanto volver tus sueños algo rentable. Porque nos han enseñado que nuestros sueños, para cumplirlos, tienes que trabajar mucho para un día poder comprar el tiempo y salir y cumplirlos. Pero no nos han dicho que los sueños también son rentables.
Si los conviertes en proyectos rentables, los puedes empezar a ejecutar desde ya, pero tienes que crear un sistema para eso. Entonces yo sí le diría a la gente que quiere reescribir parte de sus reglas y ser honesta consigo misma, y es crear un sistema propio. Y no estoy Sí, diciendo montar una hoy, empresa, pero un negocio con base en lo que ya tienen hoy. supongo que hoy contar la historia de la moto es lo que paga la moto. ¿Puede ser? Ese viaje Eh, se paga hoy en día. Yo no sabía eso, pero hoy en día el viaje se está pagando solo. Sí. volver los sueños Monetiza tus rentables. sueños. Sí, convierte Me tus voy, sueños en proyectos rentables. Esa es la me, manera de me cumplir va- tus sueños. me voy a robar esa frase, Pablo. Si Ajá. no la tienes patentada, me la voy a robar porque me gustó un montón. Ahorita yo les dejo aquí en la descripción del capítulo la página de Pablo para que vayan y Ah, chequen sus sí. conferencias, todos sus temas de marca personal también que están buenísimos. Eh, me causa mucha curiosidad, Pablo. Tú hoy, digamos que tienes el privilegio y la responsabilidad de poder generar impacto en la forma en que las personas están pensando, ¿no? Y justamente en esas charlas de marca personal o en esas charlas de speaker, no sé si motivacional, pero por lo menos donde cuentas tu historia, Sí. tienes una responsabilidad y un privilegio. A veces te da susto, sufres del síndrome del impostor, de, uy, ¿será que mi historia sí es lo suficientemente buena o esto? Sí sufría eso hasta que descubrí que el síndrome del impostor lo sienten las personas que son expertas solamente. Cuando tú ¿Cómo eres, así? cuando tú eres experto en algo o tienes las capacidades, ese algo que sabes hacer bien, pues para ti es fácil. Dice, pero esto es fácil, obvio, o sea, ¿por qué tanto alboroto? Si esto lo podría hacer cualquiera. Si esto es esta serie de pasos y ya, pues eso es fácil para ti porque eres experto, pero para el otro no. Por eso te van a pagar por eso. Entonces el síndrome del impostor es la inseguridad del experto. Entonces yo sé que cuando lo siento es porque tal vez ya estoy listo. Mejor dicho, si te llega, o sea, no te va a llegar del todo si estás completamente despreparado, porque por algo te llega, ¿no? Yo tuve, esto fue muy chistoso porque yo creía que mi historia no le interesaba a tanta gente hasta que Forbes la publicó. Eso fue el detonante. Forbes y Eso, Diners. Sí, eso te iba a ellos decir, tuvieron que ya creer en cuando, mí para yo creerme en mi historia. o sea, a ti el que te tuvo que confirmar que tú efectivamente tenías mucho para aportar desde lo que estás haciendo hoy era Forbes. Y sobre todo Increíble, ¿no? Diners. Forbes da mucho prestigio, pero Diners me dio la portada de la revista de junio del 2021. Yo salí en la portada y 10 páginas adentro en el centro. Yo decía, pero yo en la portada de la revista Diners, como, o sea, es muy difícil salir en la portada de una revista. Muy Sí, sí, difícil. sí. Y yo decía, oh my God. Ahí sí, Qué, oh my God. sí. Qué grado de validación tan alto, ¿no? O sea, Ajá. porque, a ver, obviamente desde la importancia, pero que uno mismo diga, no, es que lo mío, entre comillas, solo vale si salgo en la portada de Diners, es muy raro, ¿no? Que poco valor se da uno y de cierta manera qué alto nivel de aprobación necesita uno para realmente darle valor y darle importancia a lo que uno, a la historia de uno y a lo que uno está haciendo. Y es por eso que yo el síndrome del impostor desde entonces lo veo como el síndrome del experto. Si lo estoy sintiendo mucho es porque tal vez realmente esté más adelante que los demás. Y otra cosa importante con el síndrome del impostor, no necesitas ser el más experto, ni el que más sabe, ni el top. Lo que necesitas es estar 2 pasos adelante de la audiencia que te escucha, nada más. Con eso ya los ayudas. 2 pasos adelante. Porque tú los vas a ayudar a dar el siguiente paso y tú sigues adelante de ellos. 2 pasos. No, te digo desde ya, Pablo,
capítulo 2 y 3 contigo están Sí, ya. obligados porque me van saliendo mil preguntas y la guía que armamos antes del capítulo la mandamos para el carajo hace rato, pero eso siempre es una Es por buena el señal. ejercicio que hay que hacerlo, más que por el contenido. Exactamente, tal cual. Pablo, eh, ya para ir cerrando, tengo una pregunta muy por fuera de contexto, que no Uf, te la puse ni siquiera en ninguna de las guías ni nada. mejor dicho, Pero mándela pues. tengo mucha curiosidad. Yo te escribí, voy a contar la historia de por qué Pablo Ravero terminó en Inquebrantable. Eh, lo sigo en LinkedIn hace un montón de tiempo. Eh, Leía sus historias y obviamente decía, o sea, este es el típico personaje que debe estar en este podcast. Personas que tienen un propósito, justamente eso, inquebrantable, y que sé que leyendo lo que logré leer de él antes de meterme ya en profundidad, eh, pues básicamente tienen una historia por contar que se nota que pasaron por algún bache en sus vidas y que renacieron como el fénix justamente para contar historias extraordinarias. Y ese necesito que esté. Fui Gracias por la perdiendo la invitación. pena, no, fui perdiendo un poco la pena, Pablo, a medida que iba sacando capítulos, aunque yo de pena la verdad nunca he sufrido, se lo confirman en mi casa. Y yo, la verdad, sin nada que perder, yo le escribo a la gente por LinkedIn: hola, me gusta mucho tu historia, ¿quieres estar en mi podcast? O Eres sea, la ¿cuánto es el única persona, retorno de Pablo. cada letra escrita? Es inmenso. Exactamente. Pablo, obviamente hay un montón de gente que ni siquiera me ha leído el mensaje, supongo yo, pero de las personas que sí me han contestado, la respuesta siempre era: buenísimo, gracias, claro que sí, ¿cómo hacemos? Tú has sido la única persona de las que me ha contestado, Pablo, que me hizo preguntas antes de. Ajá. Me decía: ¿cómo es tu podcast? ¿Por qué dejaste el podcast anterior? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y cómo lo grabas? ¿Y cómo haces? Y a medida que me ibas haciendo preguntas, te confieso que me pusiste un poquito inseguro. Yo dije: no, pues no tengo mucho que contar, me va a decir que no, porque pues ya es un man que ha salido en la portada de Diners, en Forbes, que es speaker, y me puse a pensar yo: no tiene nada que ganar acá, más allá de pronto hacer un amigo, de pronto, ¿Pero no te y parece no es una mucho razón más. suficiente? Eso te iba a preguntar justamente, Pablo: ¿por qué decidiste aceptar la invitación a Inquebrantable? Porque yo también he empezado desde cero. Y lo que uno necesita es amigos y oportunidad. O sea, lo que yo realmente quiero validar es una persona que realmente está haciendo las cosas con toda su energía. Si realmente cree en lo que hace. Si realmente lo ve como un proyecto. Porque si lo ve como un desparche ahí, porque sí, pues ¿para qué? O sea, no estoy contribuyéndole yo tampoco. Pero tú sí me dices: yo tengo un proyecto. O sea, tú estás buscando un camino. ¿Sí? Si yo puedo ayudarte, ¿sí? Y además, pues, así no lo vea nadie. El hecho de hablar, primero, nos volvemos amigos. Y en segundo lugar, tu historia me da a mí herramientas. Y en tercer lugar, volver a contar mi historia me hace descubrir nuevas cosas que también me sirven. Entonces, no hay que sobrepensarlo tampoco. Si la persona está lo suficientemente motivada y está empezando algo, hagámosle. Wow. Me causaba mucha curiosidad porque yo, a medida que me ibas haciendo más preguntas, yo decía, o sea, no le sonó la idea. Y apenas me dijiste todo eso, me dijiste: bueno, sí, de una, hagámosle, ¿cómo hacemos? Tal? Mira, incluso hasta me comentaste sobre la guía que había armado y digamos que me complementaste un montón. Entonces, eh, de verdad que de mi lado, o sea, es muy chévere ver cómo estás dispuesto a ayudar a que otros construyan lo que ya tú has construido, ¿no? Porque yo te lo mencionaba, esto para mí es un tema de marca personal. Justamente, digamos que ese es como el fin de este proyecto, o uno de los fines. El fin principal es conocer gente extraordinaria. Me fascina escuchar historias. Soy cuentero, como te decía al principio. Eh, y me gusta esto. Yo de verdad, y mis amigos lo saben, yo me pudiera quedar aquí horas y horas y horas, y mis amigos me dicen: Alvía, no más, o sea, como que deja que las otras personas hablan, o cállate un ratico, o ya todo el mundo para el vacaciones, yo me puedo quedar horas. Entonces, de verdad que
Mil gracias por esta No, información, la invitación, porque además lo haces desde un lugar de quiero ayudar, ¿no? A construir algo similar. lo más valioso que uno le puede dar a alguien es el tiempo. De Y, acuerdo. y si es lo más valioso que tienes para dar, más vale que la otra persona también esté poniendo de su parte. O sea, no se trata de tener millones de seguidores, sino es, si esto realmente es importante para ti, lo ves como tu proyecto, ya vale la pena. Wow. Bueno, por ahí dice Robbie J. Fry, supongo que lo has escuchado, Robbie. Lo más valioso que tiene una persona es el tiempo, que es lo único que no se puede recuperar. Así que, de verdad que mil gracias. Pablo, Y más falta. para cerrar, que se me está volviendo costumbre y puede ser mi marca de agua, si quieres, el podcast. 3 hábitos inquebrantables de Pablo para su vida. Escribir, número 1. Número 2, no deliberar en los pensamientos cuando tienes que hacer algo. ¿Sí? Y número 3, resignifica los golpes de tu pasado. Que esas son las mejores historias, las que te transforman. Entender el hueco, puede ser. Eh, Como ¿Cómo? entender por qué terminé en el hueco, la tercera. No sé entender. Resignificar es lo que veías como negativo, míralo del Ok, lado positivo, que es lo que te ya, hizo lo que eres persona que eres hoy. ya. Entendido. Uf. Eh, Pablo, de verdad que mil gracias por estar aquí en Inquebrantable. No sé, capítulo 108 y 208 y tenemos muchos capítulos No, pendientes porque ¿no andas en además moto? tú eres, mami, yo sé que yo te prometí que yo nunca iba a andar en moto, mami, pero hay cosas, ¿no? De Honesto cosas. contigo, no con los demás. Eso O es sea, con los verdad. demás Bueno, también, pero mami. primero sé honesto contigo. Eh, bueno, mami, te prometo que no te mando fotos en la moto. La moto es de esas Cuando, cosas que tú no dices que vas a comprar. Tú solo cuentas que ya la tienes. eso es muy cierto. Pablo, también tenemos pendiente una cerveza o un café que te Sí, sí, dije de que una. te debía, porque nuevamente creo que tengo un montón de cosas por aprenderte, Gracias. y creo que también en alguna cosita poder aportar. Así que de verdad que mil y mil gracias por estar acá. Profunda admiración por todo lo que has hecho, por todo lo que estás escribiendo y por todo lo que te queda por escribir, de verdad. Y El que muchas agradece soy felicitaciones. yo por hacerme parte de tu proyecto. Solo te pido una cosa y es que no te detengas. Las cosas a veces suceden cuando se acumulan de golpe. Remas y remas y remas en el océano. Te levantas todos los días y solo sigues viendo mar 360 grados. Hasta que un día por fin ves tierra. Y eso solo pasa uno de los muchos días en los que uno intenta algo. Remar, remar y remar. Eso no quiere decir ser terco, quiere decir ser persistente, probar cosas nuevas. Pero las cosas, nada que viene fácil es meritorio.